Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, pues estamos iniciando esta nueva semana después de pasar la fiesta del Día del Padre. Y pues bien, vamos a seguir con nuestra enseñanza del Catecismo de San Pío X. Bien, antes de comenzar vamos a hacer nuestra oración al Espíritu Santo, pues para que nos ilumine, nos llene de esa sabiduría, de esa inteligencia, para que podamos entender el mensaje que nos manda nuestro Señor Jesucristo a través de este Santísimo Catecismo de San Pío X. Bien, vamos a iniciar esta enseñanza el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Divino Espíritu de Dios, prepara el terreno donde va a ser sembrada esta semilla. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz y de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues vamos a ver este nuevo tema el día de hoy, que es el Catecismo de San Pío XII, y vamos en nuestra parte número 7, o en nuestra séptima parte, como quieran ustedes decir. Bien, vamos a dar la introducción. Este Catecismo de San Pío X es breve y sencillo, escrito por el mismo Papa, cuya primera edición data de 1905, con el importante objetivo de popularizar la enseñanza del catecismo en la Iglesia católica y así hacer que los católicos conozcan su fe y doctrina frente a lo que San Pío X llama la amenaza de difusión de errores en los fatídicos tiempos modernos. Y bien, como este mensaje que viene en la contraportada del libro, pues es muy cierto, ¿no? Este catecismo fue escrito en 1900 y todavía ese mensaje que viene en la contraportada pues llega hasta nuestro día de hoy. Bien, vamos a iniciar, nos quedamos en el numeral número 136, o vamos a comenzar el numeral 136, vamos a poner en pantalla este catecismo. Bien, me voy a mover un poquito para acá. Ahí estamos. Bien, numeral número 136. ¿Qué obra se atribuye especialmente al Espíritu Santo? Recuerden que estamos en la sección del Espíritu Santo. Y dice así: al Espíritu Santo se le atribuye especialmente la santificación de las almas. Creo que está muy claro este numeral. Numeral 137. ¿No nos santifican el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo? Y la respuesta es: sí, Señor. Todas tres personas nos santifican igualmente. Numeral número 138. Pues, ¿por qué la santificación de las almas se atribuye en particular al Espíritu Santo? La santificación de las almas se atribuye en particular al Espíritu Santo porque es obra de amor, y las obras de amor se le atribuyen al Espíritu Santo. Así es, mis hermanos, todas aquellas personas que pues dan amor al prójimo es porque tienen dentro de sí el Espíritu Santo. Y no nada más es la única señal que tenemos al Espíritu Santo. Hay muchas otras señales en las cuales indican que tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo, pero esta es una de ellas. Numeral 139. Cuando bajó el Espíritu Santo, dice, ¿cuándo bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles? El Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la resurrección de Jesucristo y 10 días después de su ascensión. Bien, en una clase pues ya habíamos explicado qué significa la palabra Pentecostés y especialmente qué celebran los hermanos judíos en ese día. Bien, numeral número 140. ¿Dónde estaban los apóstoles los 10 días antes de Pentecostés? Dice, los apóstoles estaban reunidos en el cenáculo en compañía de la Virgen María y de otros discípulos y perseveraban en la oración esperando al Espíritu Santo que Jesucristo les había prometido. Y pues también estaban ellos a punto de celebrar las fiestas del Shavuot,
como ya lo explicamos en una clase anterior, cuáles son esas fiestas del Shavuot, y básicamente era lo que estaban haciendo los discípulos cuando estaban reunidos en esa casa en aquel día. Y nuestro Señor Jesucristo pues aprovechó ese momento pues para desparramar sobre todos ellos la fuerza del Espíritu Santo. Numeral número 141. ¿Qué efectos produjo el Espíritu Santo en los apóstoles? El Espíritu Santo confirmó en la fe a los apóstoles, los llenó de luz, de fortaleza, de caridad y de la abundancia de todos los dones. Como ya lo leímos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 25, me parece. Numeral número 142. ¿Fue el Espíritu Santo enviado solo para los apóstoles? El Espíritu Santo fue enviado para toda la iglesia y para todas las almas de los fieles, obviamente que crean en Cristo Jesús y que crean que Cristo Jesús es el Mesías, es el Redentor del mundo y es nuestro Salvador. Numeral 143. ¿Qué obra el Espíritu Santo en la iglesia? El Espíritu Santo, como el alma en el cuerpo, vivifica con su gracia y dones a la iglesia. Establece en ella el reinado de la verdad y del amor y la asiste para que lleve con seguridad a sus hijos por el camino del cielo. Ya ve que en estos 1990 años que lleva la Iglesia de Jesucristo, la única iglesia que es la Iglesia Católica, pues siempre ha sido asistida por el Espíritu Santo. Hay muchas otras iglesias que pues la verdad se duda si el Espíritu Santo las ha asistido desde su tiempo de fundación a la época. Lo dudamos porque no creemos que haya diferentes espíritus o que haya diferentes estilos de Espíritus Santos para tener una sola iglesia. No es así, no es lo correcto. Bien, y el numeral número 140, bueno, ya el 143 ya lo leímos, y vamos a pasar al capítulo 10. Vamos a ver del 9º artículo. Primero, de la iglesia en general. ¿Qué nos enseña el 9º artículo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos? El 9º artículo del credo nos enseña que Jesucristo fundó en la tierra una sociedad visible que se llama Iglesia Católica y que todos los que forman parte de esta iglesia están en comunión entre sí. O sea, todos los que pertenecemos a esta Santa Iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa unión en común todos nosotros porque estamos dentro de la única iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo. Algunos con pecados, otros con menos pecados, pero finalmente es la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo. Bien, numeral número 145. ¿Por qué después del artículo que trata del Espíritu Santo se habla inmediatamente de la Iglesia Católica? Después del artículo que trata del Espíritu Santo se habla inmediatamente de la Iglesia Católica para indicar que toda la santidad de la misma Iglesia se deriva del Espíritu Santo, que es el autor de toda santidad. Bueno, creo que ahí está muy claro este artículo. Seguimos. Numeral 146. ¿Qué quiere decir esta palabra iglesia? La palabra iglesia quiere decir convocación o reunión de muchas personas o congregación, ¿sí? Eso creo que ya lo tenemos muy en claro. Iglesia no es la construcción, sino iglesia es el conjunto de personas que se reúnen dentro de esa construcción que llamamos templo, que es la casa de Dios, que es la casa de adoración a Dios Padre y a Jesucristo y obviamente al Espíritu Santo. Numeral 147. ¿Quién nos ha convocado o llamado a la iglesia de Jesucristo? Dios, por una gracia particular, nos ha llamado a la iglesia de Jesucristo. Y lo dicen las Sagradas Escrituras. Todo el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Entonces todos los que nos congregamos y todos los que pertenecemos a la Iglesia Católica fue por esa gracia, ese don especial que Dios nos enseñó, porque la fe es un don también. Ok. Bueno, no terminé de leer el numeral 147, pero dice: Dios por una gracia particular nos ha llamado a la Iglesia de Jesucristo.
para que con la luz de la fe y la observancia de la divina ley le demos el debido culto y lleguemos a la vida eterna. Numeral 148. ¿Dónde se hallan los miembros de la Iglesia? Los miembros de la Iglesia se hallan parte en el cielo y forman la Iglesia triunfante, parte en el purgatorio y forman la Iglesia purgante o paciente, y parte sobre la tierra y forman la Iglesia militante. Entonces sí, tal vez, y no tal vez, existe una iglesia espiritual, pero es de los hermanos y de las almas que pues murieron, se nos adelantaron hace algún tiempo y pues están en el cielo. A eso se le llama la iglesia triunfante, porque ya está en el cielo. Y los que están, las almas que murieron y no murieron en amistad total con Jesucristo, pues ahorita están en ese estado especial limpiando sus vestiduras, pues para pasar a esa iglesia triunfante. Y esa iglesia pues es la iglesia purgante. Y la iglesia que estamos aquí en la tierra, que finalmente nosotros somos una iglesia peregrina, ¿sí? Entonces, o iglesia militante, que nuestro fin, nuestro destino, pues es llegar a esa iglesia triunfante. Numeral número 155. ¿A qué parte de la iglesia se refiere principalmente este noveno artículo del credo? Este noveno artículo del credo se refiere principalmente a la iglesia militante, que es la iglesia en la que estamos presentes, la iglesia visible, el cuerpo visible de ese Dios invisible que es la Santa Iglesia Católica. Segundo, de la iglesia en particular. ¿Qué es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es la sociedad o congregación de todos los bautizados que, viviendo en la tierra, profesan la misma fe y ley de Cristo, participan en los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores, principalmente al Santo Papa. O sea, el Santo Papa pues, es nuestro pastor principal. Todos sabemos que nuestro gran pastor es Jesucristo, y es el eterno y sumo sacerdote, pero ¿quién nos va a pastorear aquí en la tierra? Y él dejó, en Mateo 16:18, dejó un pastor aquí en la tierra para que guiara a esas ovejitas que íbamos a estar aquí en esta iglesia militante en la tierra, no para que cada quien pues jaláramos para el camino que más nos convenga. Entonces, eso aquí es lo que quiere decir eso. Todos los que participamos con los mismos sacramentos, todos los que fuimos bautizados en la misma iglesia, todos los que aceptamos las promesas de nuestro Señor Jesucristo y principalmente aceptamos la dirigencia y reconocemos al Santo Padre. En este caso, el día de hoy pues es el Santo Padre, el Papa Francisco. Numeral número 152. Decid distintamente qué es necesario para ser miembro de la Iglesia. ¿Qué es necesario para ser miembro de la Iglesia? Para ser miembro de la Iglesia es necesario estar bautizado, primero. Después creer y profesar la doctrina de Jesucristo. Participar de los mismos sacramentos o de todos los sacramentos que hay en la Santa Iglesia Católica y reconocer al Papa y a los otros pastores legítimos de la Iglesia, o sea, al Papa, a los obispos, cardenales, arzobispos, presbíteros y diáconos. Y aquí en el numeral número 153 dice, ¿quiénes son los pastores legítimos de la Iglesia? Los pastores legítimos de la Iglesia son el romano pontífice, o sea, el Papa, que es el pastor universal, y los obispos. Además, con dependencia de los obispos y del Papa, tienen parte en el oficio de pastores los otros sacerdotes y en especial los párrocos. Y yo menciono también a los diáconos. Numeral 154. ¿Por qué decís que el romano pontífice es el pastor universal de la Iglesia? Porque Jesucristo dijo a San Pedro, el primer papa, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y asimismo le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, y se lo dijo 3 veces, y ustedes saben que cuando algo se dice 3 veces en la Biblia, es doctrina y tiene un significado muy, muy profundo.
Numeral número 155. ¿No pertenecen pues a la Iglesia de Jesucristo tantas sociedades de hombres bautizados que no reconocen al romano pontífice por cabeza? No, Señor, todos los que no reconocen al romano pontífice por cabeza no pertenecen a la Iglesia de Cristo. Y esta parte del artículo pues se refiere a todas las sectas protestantes que han salido a lo largo de estos 500 años y más últimamente en estos últimos 200 años pues, han salido muchas sectas protestantes que pues ellos no aceptan la autoridad del Papa, en este caso el Papa Francisco. Entonces ellos no pertenecen a la Iglesia Católica, se autonombran cristianos, pero no son de la Iglesia de Jesucristo. Numeral número 156. ¿Cómo pueden distinguirse la Iglesia de Jesucristo de tantas sociedades o sectas fundadas por los hombres y que se dicen cristianas? O sea, se dicen cristianas. No son cristianas, hermano, no te dejes engañar. Entre tantas sociedades o sectas fundadas por los hombres que se dicen cristianas, puede fácilmente distinguir la verdadera Iglesia de Jesucristo por 4 notas. Porque solo es una, porque la dejó nuestro Señor Jesucristo. Es santa, porque santa es su fundador, santo es su fundador. Católica quiere decir que es universal, que está en todo el mundo y además en todos todos los feligreses, pues tenemos los mismos sacramentos, la misma fe y profesamos las mismas leyes que Jesucristo dejó. Y apostólica, porque sus cimientos están en los apóstoles, está fundamentada en los apóstoles, está edificada en los apóstoles esta iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la explicación. Numeral 157. ¿Por qué la iglesia verdadera es una? La respuesta. La iglesia verdadera es una porque sus hijos de cualquier tiempo y lugar están unidos entre sí en una sola fe, un mismo culto, una misma ley y en la participación de unos sacramentos bajo una misma cabeza visible, el romano pontífice. Y como lo dice San Pablo en una de sus cartas, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor Jesucristo, y eso nos distingue de todas las sectas que hay en el mundo. Numeral 158. ¿No podría haber más iglesias? No, Señor, no puede haber más iglesias, porque así como no hay más que un solo Dios, una fe y un solo bautismo, así no hay ni puede haber más que una sola y verdadera iglesia, y esa es la Iglesia Católica, es la verdadera iglesia. Ahí está el depósito de la fe en esta iglesia. Numeral 159. ¿Por qué nos llaman también iglesia los fieles unidos? ¿Por qué no se llaman también iglesias los fieles unidos de una nación o diócesis? La respuesta es, se llaman también iglesia los fieles unidos de una nación o diócesis, pero con todo eso no son sino parte de la Iglesia Universal, con la que forman una sola iglesia. Numeral 160. ¿Por qué la iglesia verdadera es santa? La iglesia verdadera es santa porque santa es su cabeza, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y santos son muchos de sus miembros. Santa es su fe, su ley, sus sacramentos, y fuera de ella no hay ni puede haber verdadera santidad. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, no hay santidad. Numeral número 161. ¿Por qué la Iglesia verdadera es católica? La Iglesia verdadera es católica, que quiere decir universal, porque abraza a los fieles de todos los tiempos y lugares, de toda edad y condición, y todos los hombres del mundo son llamados a formar parte de ella. Ricos, pobres, esclavos, morenos, güeros, altos, chaparros, chinos, mexicanos, latinos, sajones, todos están llamados a conformar nuestra Santa Iglesia Católica. Numeral número 162. ¿Por qué la Iglesia verdadera es además apostólica? La Iglesia verdadera es además apostólica porque se remonta sin interrupción hasta los apóstoles, porque cree y enseña todo lo que ellos creyeron y enseñaron,
y porque es guiada y gobernada por los pastores que legítimamente le suceden. Y como les decía yo hace unos minutos, también nuestro Señor Jesucristo dejó esta iglesia en estos apóstoles nada más. Y esa sucesión apostólica pues ha venido a nuestros tiempos pues a través de la imposición de las manos, que pues en otras iglesias, en las llamadas protestantes, pues no tienen la sucesión apostólica. Ellos se autonombran apóstoles, se autonombran pastores, se autonombran profetas, se autonombran pastoras y en fin, se autonombran muchas cosas, pero ninguna de ellas trae esa sucesión apostólica. Ninguna de ellas trae esos antecedentes históricos, espirituales, religiosos. Se dicen cristianos, pero no son cristianos. Bien, vamos a ver. Numeral 163. ¿Y por qué la iglesia verdadera se llama a sí mismo romana? La iglesia verdadera se llama a sí mismo romana porque los 4 caracteres de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad se hallan solo en la iglesia que reconoce por cabeza al obispo de Roma, sucesor de San Pedro. ¿Y por qué romana? Pues porque la sede general o las oficinas generales de nuestra Santa Iglesia pues están en Roma. Igual así, sectas protestantes pues también tienen sus oficinas generales, tienen también su dirigente, pero pues ellos no quieren reconocerlo, pero sí tienen oficinas, tienen un lugar de procedencia, un lugar de origen, pero pues siempre le achacan esto a la Iglesia Católica, de que la Iglesia Católica romana, y siempre que se dirigen así lo dicen muy despectivamente. Dios los bendiga y les abra la mente a estos hermanitos para que regresen a la verdad. Bien, numeral 164. ¿Cómo está constituida la Iglesia de Jesucristo? La Iglesia de Jesucristo está constituida como una verdadera y perfecta sociedad, y en ella, como en toda persona moral, podemos distinguir alma y cuerpo. Numeral 165. ¿En qué consiste el alma de la Iglesia? El alma de la Iglesia consiste en lo que tiene de intento y espiritualidad, que es la fe, la esperanza y la caridad, los dones de la gracia y del Espíritu Santo y todos los celestiales tesoros que le provienen de los merecimientos de Cristo Redentor y de los santos. ¿En qué consiste en el cuerpo de la Iglesia? El cuerpo de la Iglesia consiste en lo que tiene de visible y externo, ya que en la asociación de los congregados, ya en el culto y ministerio de la enseñanza, ya en su orden exterior y gobierno. Numeral 167. ¿Basta para salvarse ser como cualquier miembro de la Iglesia Católica? Y esto pues es para muchos católicos que piensan que por ser buenos, por no cometer pecados, pues ya son salvos, aunque no se congreguen, aunque no comulguen, aunque no tengan los 7 sacramentos o todos los sacramentos de la Iglesia Católica, ellos se consideran salvos, pues porque no dicen que no hacen mal a nadie. Pero fíjense aquí que dice: no, Señor, no basta para salvarse ser como cualquier miembro de la Iglesia Católica, sino que es necesario ser un miembro vivo, un miembro activo que esté trabajando para que la Iglesia Católica se siga edificando. Numeral 168. ¿Cuáles son los miembros vivos de la Iglesia? Aquí está. Los miembros vivos de la Iglesia son todos y solamente los justos, a saber los que están actualmente en gracia de Dios y todos los que están trabajando para la Iglesia. Son miembros vivos y activos. Bien, vamos a ver. ¿Y cuáles son los miembros muertos? Miembros muertos de la Iglesia son los fieles que se hallan en pecado mortal. Los que no se confiesan, los que no quieren comulgar, los que viven en amaciato, los que no quieren trabajar para la Iglesia, los que no asisten a misa, en fin, esos son los miembros muertos, no los muertos físicamente, sino los muertos que no quieren hacer nada por la Iglesia, ni siquiera estirar una manita. Numeral 170. ¿Puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Fíjense lo que hemos estado hablando en esta última semana. No, Señor, fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, nadie puede salvarse. Como nadie pudo salvarse del diluvio fuera del arca de Noé, que era figura de esta
Santa Iglesia Católica. Bien, mis queridos hermanos, pues hasta aquí le vamos a parar el día de hoy para no hacer esta enseñanza tan tediosa. ¿Sí? Aquí nos quedamos, vamos a marcar y vamos a regresar acá. Muy bien, mis queridos hermanos, pues les agradezco que el día de hoy haya como haya sido, decía un expresidente mexicano. Bueno, espero que hayan estado contentos con esta enseñanza del día de hoy, que les haya gustado. Ya lo saben, si les gustó, denle like, y si no les gustó, pongan manita abajo. Suscríbanse a mi canal. Este video compártalo con sus amigos, con sus vecinos, con todo el mundo. Compartan el video. Déjenme sus comentarios aquí abajo donde está el video, abajito ahí dice comentarios. Hagan sus comentarios, todos son bien recibidos, buenos, malos, menos groserías no se aceptan. Y vamos a finalizar dándole gracias al Señor por habernos permitido estar vivos el día de hoy y recibirlo de esta buena manera. Bien, vamos a darle gracias al Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por este nuevo día, esta nueva semana. Te damos gracias porque hoy escuchamos a los pájaros, vimos salir el sol y estamos vivos para adorarte, glorificarte. También te damos gracias por esta pequeña enseñanza que estamos recibiendo el día de hoy, que poco a poco nos van a ir alimentando ese conocimiento de tu iglesia, de tu doctrina, de lo que tú quieres hacer con nosotros, que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la oración que Él nos enseñó. Bien, voy a rezar el Padre Nuestro en latín y el Ave María en latín. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntatis tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittum debitoribus nostris, et non nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y les pido una disculpa por mi latín, apenas estoy aprendiendo. Y pues hay que practicarlo, pues para que esto se siga avanzando. Muy bien, mis queridos hermanos, les doy las gracias y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien, que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Chao.